Hola, bienvenidos al curso Organización y Tratamiento de la Información 2. Estamos en la unidad 3 y hoy veremos el sistema de clasificación decimal Dewey. El sistema de clasificación decimal Dewey fue creado por Melville Dewey hacia 1876 como respuesta o como estrategia para la organización del conocimiento en una biblioteca en Estados Unidos. Hasta el 2017 se han dado 22 ediciones del sistema en donde se ha sufrido distintas ampliaciones, modificaciones, reubicaciones de los temas. Para la versión impresa del sistema de clasificación decimal Dewey se encuentran 4 volúmenes. En esos 4 volúmenes encontramos en el primero una información preliminar, la presentación del sistema, la introducción y como el índice o glosario de términos a utilizar en el sistema. En el primer volumen van a aparecer las tablas que nos van a servir para especificar los distintos temas que vamos a ver un poco más adelante. Aparece todo el tema de reubicaciones y reducciones que ha sufrido el sistema de clasificación decimal Dewey a lo largo del tiempo, puesto que hay temas que en su momento no tenían un desarrollo tan grande, pero que luego con el paso y el desarrollo de las ciencias van requiriendo nuevas reubicaciones en el sistema. Van a aparecer las tablas comparativas y equivalencias entre las distintas versiones o las distintas ediciones y los números que han sido reutilizados. En el volumen 2 y volumen 3, donde encontramos propiamente el esquema de clasificación, allí vamos a encontrar los esquemas que van del 000 al 599 en el volumen 2, y en el volumen 3 vamos a encontrar los temas que van del 600 al 999. Por último tenemos el volumen 4, en el que se encuentra el índice relativo. Este índice relativo es una organización alfabética, pero también por tipos de aspectos o maneras de tratar el conocimiento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el término flores, yo la palabra flores o el tema flores la podría estar abordando o desde la botánica, o desde la jardinería, o desde la decoración incluso. Entonces van a aparecer como esas distintas formas o relaciones entre esos términos y el número que corresponde a los esquemas. Digamos que este índice relativo sería como la guía de navegación por los esquemas. Va a aparecer el manual y las prácticas y políticas de la división del sistema de clasificación en la Biblioteca del Congreso, y eso es importante como referente para la biblioteca allí, pero nos sirve también puesto que el sistema de clasificación ha sido adoptado en nuestro contexto para bibliotecas generales o bibliotecas escolares, en donde se trabajan como distintos temas de conocimiento. Vamos a entrar como en detalle. En cada uno de los volúmenes encontramos que en el volumen 1 las tablas auxiliares nos van a permitir hacer una ampliación de los temas o de las formas de abordar los temas de conocimiento. En esa tabla 1 vamos a encontrar las subdivisiones comunes, y esto nos va a servir para clasificar materiales según su forma. Por ejemplo, yo puedo tener un texto que me esté hablando de Canadá, pero este texto podría ser una guía de viaje, podría ser un diccionario, podría ser un mapa. Entonces esto me sirve para precisar desde qué punto de vista se está abordando el tema, o si son los aspectos filosóficos o de investigación de una disciplina. Yo puedo hablar del tema, por ejemplo, de la bibliotecología, pero puedo tener un texto o un libro que se vaya a referir específicamente a la investigación, a los métodos o a las formas de hacer investigación, o a los manuales para la formación de bibliotecólogos. Ese aspecto o esa manera particular de abordar el conocimiento va a requerir que yo haga una precisión allí como en el sistema. La tabla 2, que es la tabla más grande que tiene el sistema de clasificación, allí voy a encontrar cada una de las áreas geográficas y los periodos históricos. Y esto me va a servir para precisar el aspecto geográfico desde el cual se está trabajando un tema. Es decir, si yo estoy hablando de trabajo y mujeres rurales, por ejemplo, va a ser distinto si me voy a referir a
a mujeres mexicanas, colombianas o italianas o francesas. Es necesario entonces precisar como ese aspecto geográfico, y ese tiene un número que simplemente pues se le va a asignar al número de esquema o tema principal encontrado en las clases principales. La tabla 3, que es una tabla que voy a utilizar específicamente para describir o clasificar más bien la literatura. Y allí también hay unas subtablas que me van a servir para clasificar los libros según sean obras de un solo autor, de un autor individual, o si son libros que son antologías o compilaciones, de donde voy a encontrar pues más de un autor. La tabla 4 y la tabla 6, estas tablas se usan combinadas y me van a servir para precisar aspectos de las lenguas individuales. Es decir, yo tengo, por ejemplo, la lengua inglesa, pero de la lengua inglesa puedo tener que es una gramática, que es un diccionario, que es la etimología, que es la fonética de esa lengua, y como esos aspectos son genéricos para todas las lenguas, pues entonces utilizo estas tablas. Y la tabla 5 y la tabla 7, la tabla 7 es utilizada hasta la edición 21, a partir de la edición 22 en 2017 se suprime, pero digamos que los recursos que tenemos en clase todavía son físicos, entonces es importante pues como anotarlo, porque también en el contexto suele ser utilizadas. Estas tablas me van a servir para precisar los aspectos que tienen que ver con grupos particulares de personas, con grupos para precisar, por ejemplo, que son materiales que se refieren, o temas más bien, que se refieren a un asunto de jóvenes o de un grupo pues étnico particular o de una comunidad pues nacional. En el volumen 2 y 3, en donde encontramos el esquema, y vamos a ver un poco más adelante pues un ejemplo específico, allí encontramos los números de clasificación como tal, ordenados del 000 al 999, y las distintas denominaciones o precisiones que se hace pues como de cada uno de ellos. Estos esquemas constituyen en sí el corazón de la clasificación. Allí es donde vamos a encontrar pues como la gran mayoría de temas, y son además, o contienen además manuales pues, o como consejos sobre el uso de esos esquemas. Cuando te va a decir, por ejemplo, utilice este número de clasificación para hablar de tales temas y amplíelo en combinación con la tabla tal. Es pues importante tener como de presente pues ese tema. Y el índice relativo, pues que ordena los temas alfabéticamente, pero manteniendo como una sangría a partir del aspecto o desde el punto de vista desde el que se esté abordando el tema, como el ejemplo pues que les ponía hace un rato de flores, pero también puedo tener un tema de motores que puedo estarlo abordando desde distintos ámbitos o desde distintas disciplinas, y entonces el índice relativo me va a indicar exactamente pues en dónde en el esquema se va a encontrar. Aparecen dentro de los esquemas también los sumarios. Entonces aparece el primer sumario, que son las 10 clases principales, que es el más amplio, aquel que se va a referir como a la estructura pues más universal del conocimiento. Encontramos entonces que en el 000 hay aspectos generales, en el 100 vamos a encontrar psicología, filosofía, en el 200 religiones, en el 300 vamos a encontrar ciencias sociales y todo lo que allí pues se encuentra, economía, antropología, sociología, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar en el 400 aquello que se refiere a la lingüística. En el 500 vamos a encontrar lo que se refiere a las ciencias exactas, la física, la química, la biología. En el 600 las ciencias aplicadas, o sea, vamos a encontrar allí temas como la medicina, las ingenierías, la tecnología en general. En el 700 vamos a encontrar lo que se refiere a las artes.
a las artes plásticas, a la arquitectura, la pintura, el cine, la música. En el 800 todo lo que tiene que ver con literatura, y en el 900 vamos a encontrar aquello que tiene que ver con la historia particularmente. Después de esas 10 clases principales, entonces viene el segundo sumario, que es la subdivisión de de los números pues, que se desglosan. Y el tercer sumario, que serían esas 100 divisiones que conformarían pues, como un total de 10.000 entradas llamadas secciones, y que se van a precisar pues, más ampliamente. En esos esquemas aparecen entonces las entradas, que son pues, los números como tal. Y van a aparecer columnas también, y esas columnas es importante tener en cuenta como los distintos formas de presentar la tipografía. Hay unos textos que aparecen en un tamaño más grande, otros que aparecen en un tamaño menor, con cursiva, con negrilla o sin negrilla, y que eso va a tener pues como una significación importante. Esto es algo pues que en la práctica se va desarrollando, y que en los talleres que tendremos en aula pues vamos a ver como más precisamente. En la parte de la jerarquía, aquí encontramos que esa se refiere pues, a la secuencia en la subordinación de los temas. Entonces, por principio, el sistema de clasificación Dewey retoma un poco esa idea que tiene en su clasificación general. Es decir, que por ejemplo de una disciplina como la sociología va a tomar primero aquello que tiene que ver con la investigación, con la formación, luego va a tomar en consideración aquello que tiene que ver con la filosofía o las bases pues, epistemológicas de ese conocimiento, luego con las prácticas, y así pues sucesivamente. De tal forma que cada tema que vaya apareciendo como por debajo de ese número que constituye esa entrada vaya dando a entender que es una ampliación o una precisión pues, del tema. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a encontrar en la columna de la izquierda el 303, que corresponde a procesos sociales. Ese 303 corresponde a su vez pues, a la clase 300, que sería ciencias sociales y humanas, y encontramos que es un tamaño pues, más grande. De ahí se desglosa el 303.1, .2, .3, .4, etc. Aquí tenemos pues, como un ejemplo que sería 303.3 para referirse a aquello que tiene que ver con la coordinación y control de esos procesos sociales, y en 303.32 aquello que tiene que ver con la socialización dentro de la coordinación y control dentro de los procesos sociales. Entonces más o menos en ese sentido es que estaríamos viendo como la estructura de las páginas en el sistema, y ese principio pues como de jerarquía del que les hablaba hace un momento. Allí vemos otro ejemplo, como para ir de lo más general a lo más particular. Entonces vemos dentro de 300 las ciencias sociales, dentro de 330 todo lo que tiene que ver con economía, dentro de 332 con economía financiera, 334.4 con dinero, 334.41 con el valor del dinero, y por debajo de eso 332.414 con los factores que afectan las fluctuaciones en el valor. Entonces, ¿cómo determinar a la hora de asignar un número de clasificación si un libro tiene que ver más con el valor del dinero y por tanto le asignaríamos 332.41, o si es un texto que tiene que ver en general con la economía financiera y por tanto le asignaría el número de clasificación 332? Pues eso es algo que determina como la calidad de análisis del material que se haga, las palabras clave que se identifiquen, los términos de indización que sean pues como asignados. Hay un asunto que tiene que ver con la notación, que aquí vale la pena decirlo, y es que el sistema trabaja o se enuncian más bien los números en grupos de 3.
Eso no tiene ninguna significación particular, simplemente es que una manera de recordación pues de un número de clasificación se dice que es mucho más sencillo en grupos de 3, pues que yo recuerdo más fácil 334.414 que 332.414, y cuando ese número se amplía a especificar muchas más cosas, porque si yo tomo, por ejemplo, en consideración que estoy hablando del valor del dinero, pero dentro de la economía colombiana yo tendría que irme a la tabla 2 para decir que, que ese texto o ese libro me está hablando pues de un asunto muy particular y que por tanto el número 332.41 no es suficiente y que yo tendría que ampliarlo para decir que sería 332.4168, que sería como el número para 86, perdón, que sería como el número para Colombia. Como podemos ver, el sistema de clasificación Dewey nos va a permitir ubicar casi que todo el conocimiento que se haya generado. El sistema de clasificación decimal Dewey es utilizado fundamentalmente en bibliotecas generales, es decir, en bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, que tienen la pretensión y que en efecto pues desarrollan colecciones en distintos ámbitos del conocimiento. Veremos pues en otro tema que corresponde a esta unidad el sistema de clasificación facetado, que ya tiene que ver con la creación de un sistema pues más preciso para temas o ámbitos de especialidad. La invitación es a seguir como los talleres que se proponen en clase, explorar mucho la herramienta, porque casi que el tema de la clasificación y de la indización tiene mucho que ver con el desarrollo como de cierta habilidad pues para tener esa competencia. Esto es un asunto de mucha práctica, de comprensión de ese sistema y la manera como está organizado ese conocimiento, que nos va a permitir pues mejorar esos procesos de organización en la biblioteca o en la unidad de información que corresponde.